Hoy, 20 de mayo, la Iglesia Católica celebra a San Bernardino de Siena. San Bernardino fue el más famoso predicador de 1400 y sus sermones sirvieron de modelos de predicación para muchos oradores en los siglos siguientes. Nació cerca de Siena, en Italia, en el año de 1380. Su padre era gobernador. El niño quedó huérfano de padre y madre a los 7 años. 2 tías se encargaron de su educación y lograron formarlo lo mejor posible en ciencias religiosas y darle una educación muy completa. Sus estudios de bachillerato los hizo con tal dedicación que obtuvo las mejores notas. Era muy simpático en el trato y las gentes gozaban en su compañía, pero cuando oía a alguien que empleaba un vocabulario grosero y atrevido, le corregía con toda valentía para que abandonara esa mala costumbre. Era muy bien parecido, y un día un compañero lo incitó a cometer una acción impura. Bernardino le respondió dándole una sonora bofetada. Otro día, un estudiante invitó a los compañeros de curso a cometer impurezas, y Bernardino los animó a todos contra el impuro, y le lanzaron barro y basura en la cara, hasta hacerlo salir huyendo. Pero en el resto de su vida, Bernardino fue siempre un modelo de amabilidad y de bondad. De joven se afilió a una asociación piadosa llamada Devotos de Nuestra Señora, que se dedicaba a hacer obras de caridad con los más necesitados. Y sucedió que en el año 1400 estalló en Siena la epidemia del tifo negro. Cada día morían centenares de personas y ya nadie se atrevía a atender a los enfermos ni a sepultar a los muertos, obviamente por temor a contagiarse. Entonces, Bernardino y sus compañeros de asociación se dedicaron a atender a todos los apestados. Trabajaban de día y de noche. Bernardino preparaba muy bien a los que ya se iban a morir, para que murieran en paz con Dios y bien arrepentidos de todos sus pecados. Y como milagro, este grupo de jóvenes se libró del contagio de la peste del tifo. Pero cuando pasó la enfermedad, Bernardino estaba tan débil y sin alientos que estuvo por varios meses postrado en cama, con alta fiebre. Esto le disminuyó mucho las fuerzas de su cuerpo, pero le sirvió enormemente para aumentar la santidad de su alma. En el año 1402 entró de religioso franciscano. Lo recibieron en un convento cercano a su familia, pero como allí iban muchos amigos a visitarlo, pidió que lo enviaran a otro más alejado, donde la disciplina era más rígida. Y así, en el silencio, la oración y la mortificación, se fue santificando. Nuestro santo nació el día de la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, el 8 de septiembre, y en esa misma fecha recibió el bautismo. Y también, un 8 de septiembre, recibió el hábito de franciscano, y en ese gran día de la Natividad de Nuestra Señora, recibió la ordenación sacerdotal en 1404. Fue, pues, siempre para él muy grata y significativa esta santa fecha. Ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban a Bernardino para tener éxito en la predicación. Entonces se dedicó a pedir a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que lo capacitaran para dedicarse a evangelizar con éxito. Y de pronto Dios le envió a predicar. Y esto sucedió de un modo bien singular. Durante 3 días seguidos, estando rezando todos los religiosos por la mañana, de pronto un joven novicio, sin poder contenerse, interrumpió la oración y le dijo: «Hermano Bernardino, no ocultes más las cualidades que Dios te ha dado. Vete a Milán a predicar». Iguales palabras le fueron dichas cada uno de los 3 días. Todos consideraron que esto era una manifestación de la voluntad de Dios y le aconsejaron que se fuera a la gran ciudad a predicar la Cuaresma. Los éxitos fueron impresionantes. Las multitudes empezaron a asistir en inmensas cantidades a todos sus sermones. Al principio le costaba mucho hacerse oír a lo lejos, pero le pidió con toda fe a la Virgen Santísima y ella le concedió una voz potente y muy sonora, en vez de la voz débil y desagradable que antes tenía.
En 1418, hasta su muerte, por 26 años Bernardino recorre pueblos, ciudades, campos, predicando de una manera que antes la gente nunca había escuchado. Se levantaba a las 4 de la mañana y durante horas y horas preparaba sus sermones. Y el efecto de cada predicación era un entusiasmarse todos los días por Jesucristo y una gran conversión de los pecadores. Muchísimos terminaban llorando de arrepentimiento al escuchar sus palabras, cuando su voz potentísima gritaba en el medio de la multitud: «Temblad tierra entera», al ver que la criatura se ha atrevido a ofender su Creador. A la gente le parecía que el piso se movía debajo de sus pies y empezaban a llorar con gran arrepentimiento. Casi siempre tenía que predicar en las plazas y campos, porque en los templos no cabía la gente que deseaba escucharle. Por todas partes llevaba y repartía un estandarte con estas 3 letras, JHS, Jesús Hombre Salvador, e invitaba a sus oyentes a sentir un gran cariño por el nombre de Jesús. Donde quiera que San Bernardino predicaba, quedaban muchos estandartes en palacios y casas con sus 3 letras, JHS. Los envidiosos lo acusaron ante el Papa diciendo que Bernardino recomendaba supersticiones. El Papa le prohibió predicar, pero luego lo invitó a Roma y lo examinó delante de los cardenales, y quedó tan conmovido el sumo pontífice al oír sus predicaciones, que le dio orden para que pudiera predicar por todas partes. Durante 80 días predicó en Roma e hizo allí 114 sermones con enorme éxito. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero el santo no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos, porque era el que más vocaciones había conseguido para esta comunidad. Cuando Bernardino entró en la comunidad de franciscanos, solamente había en Italia 300 de estos. Cuando él murió, ya había más de 4.000 religiosos. Los grandes sacrificios que tenía que hacer para predicar tantas veces y en tan distintos sitios, y los muchos ayunos y penitencias que hacía, lo fueron debilitando. En su rostro se notaba que era un verdadero penitente, pero esta misma apariencia de debilidad y mortificado atraía más a la admiración de la gente. El único lujo que aceptó en sus últimos años fue el de un burriquito, para no tener que hacer a pie todos sus largos viajes. Era tal su deseo de progresar en el arte de la elocuencia y del buen predicar, que dondequiera que se sabía que había un buen predicador, se iba a escucharlo, y aún así, lleno de años, se sentaba como simple discípulo para escuchar las clases de los maestros más afamados que enseñaban cómo hablar bien en público. Acompañaba sus predicaciones con admirables milagros y prodigios. En su ciudad natal, Siena, había muchas divisiones y peleas. Se fue allá y predicó 45 sermones que devolvieron la paz a toda esta región. Uno de los oyentes logró copiar esos sermones y se conservan como una verdadera joya de la elocuencia sagrada, donde se combinan la teología con los consejos prácticos y la agradabilidad con la profundidad. Verdaderamente Bernardino era un gran maestro de la oratoria. En 1444, mientras viajaba por los pueblos predicando con muy poca salud, pero con un inmenso entusiasmo, se sintió muy débil y al llegar al convento de los franciscanos en Aquila, murió santamente un 20 de mayo. En su sepulcro se obraron numerosos milagros y el Papa Nicolás V, ante la petición de todo el pueblo, lo declaró santo en 1450, a los 6 años de haber muerto. Esto ha sido el Santo del Día en Radio Paz 830 AM, la emisora del Cordero de Dios.